Conexionistas, una emisión más. Yo soy Armando Reigadas y bueno, pues el tema de las elecciones, el tema de la nueva presidenta, ya tenemos presidenta, pues es lo que está ahorita dominando todos los ciclos noticiosos. Y nosotros más allá de ir al tema, a temas pues de coyuntura y demás, pues hemos decidido platicar sobre el tema de la mujer. Llega una mujer a la presidencia, ¿qué es lo que va a ocurrir con todo lo que es las perspectivas para las mujeres, el movimiento feminista, etcétera, etcétera? Y para ello pueden ver que está con nosotros Claudia Aguilar, que es asidua comentarista aquí en Conexionistas. Muchas gracias, Claudia. Y también está con nosotros Mónica Tapia. Ella es cofundadora y coordinadora de estrategias de AUNA, una plataforma que impulsa nuevas presentaciones políticas con liderazgos de mujeres para alcanzar mayores resultados en bienestar, justicia y protección al medio ambiente. Bienvenida, Mónica. Y bueno, pues un programa que a mí me suena muy interesante. Edgar, ¿cómo estás? Gracias, Armando, a Claudia y a Mónica, amigas y amigos de Conexionistas. Qué gusto que nos acompañen de nuevo en este tema que me parece obligado e importante. Eh, Y qué bueno que retomamos esta conversación con Claudia porque habíamos ya avanzado un tema ya como muy político electoral y regresamos a estos temas de cultura que, eh, que hay que seguir conversando. Y justo ahora, como bien dices, Armando, que ya tenemos una presidenta mujer, ha habido algunas tintas que se han derramado al respecto y sobre todo hay, me parece que un vacío en una conversación que no ha terminado de tocar todos los aristas, que es justamente esta hipótesis de si una, siendo Claudia mujer, la llegada a su presidencia se convertirá de alguna manera en una especie de beneficio, empoderamiento a todo lo que representa, ¿no? La agenda de género en su política pública, a la ocupación de los espacios y al cambio, en pocas palabras, ¿no? De una mejora en el amplio sentido de la palabra, dado que llega una mujer a la presidencia. O por el otro lado, la hipótesis es que no, que por ser quien es y por ser de donde viene y por tener esta influencia de quien la puso en la presidencia, esta tendencia o esta inercia que se tenía con el presidente López Obrador va a permanecer. Entonces, bueno, aquí, gracias de nuevo, Mónica y Claudio, que están con nosotros. Lo primero que quisiera preguntarles para ahora sí que nivelar el piso a la conversación y para que nuestra audiencia de conexionistas entienda bien, cuando hablamos de la agenda de género en términos de políticas públicas, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es exactamente esa materia de discusión en la que vamos a centrar nuestra opinión para ver si Claudia Sheinbaum será o no factor importante para modificar, ¿no? Esa agenda? Cuando hablamos de ello, ¿de qué estamos hablando? Y gracias de nuevo por estar con nosotros. ¿Quieres que yo empiece? Sí, Mónica, adelante. Sí. Bueno, yo quisiera dividir la conversación en varios temas. Ustedes lo están Claro. como juntando todo, pero yo propondría varios temas. Uno es cómo llega una mujer a la presidencia, por qué tenemos la primera presidenta. Y el primer tema sería hablar de la paridad. El segundo tema, hablar de que muchas veces las mujeres llegan a cargos, pero eso no quiere decir que tengan autoridad o poder o liderazgo, y esa como a veces esa problematización de esos conceptos hay que hablar de eso. Y en tercer lugar, hay que hablar de la agenda de políticas o de propuestas de perspectiva de género. Eso es como un tercer tema, porque creo que hay que desglosarlo, incluso qué es una agenda con perspectiva de género y qué no es. Y si quieren, luego hablamos ya como de los temas más de sistema político, democracia, equilibrio de poderes, o sea, que creo que también es otro tema para concluir y que van más allá de si tenemos una presidenta o no, o cuándo, etcétera. Entonces, no sé, Claudia, ¿cómo ves? Adelante. Empezar por el tema de paridad. Sí, Eh, creo que está increíble como lo planteas, ¿no? O sea, empieza a hablar justamente de eso porque creo que la pregunta que planteas es como el punto de partida idóneo.
porque suena y se dice fácil, hoy ya lo decimos fácil, ¿no? Una mujer en la presidencia, pero ¿cómo llega una mujer a la presidencia como pregunta o qué ocurrió en este país para que hoy, que empiezan los cómputos, podamos decir hay una mujer en la presidencia, ¿no? Entonces, el tema de paridad, y aquí quizá le agregaría, Mónica, para que tú te arranques con eso, es la ruta hacia la paridad que nos permitió llegar a este momento en que nos encontramos. Sí, claro. Pues la paridad para todo mundo, hay que empezar en el ABC. ¿Qué quiere decir la paridad? Eh, Quiere decir que son 50% de las candidaturas tienen que ser para hombres y 50% tienen que ser para mujeres. Pero no solo de las candidaturas, sino también de los gabinetes, esto que se le llaman gabinetes paritarios, quiere decir que la mitad de las secretarías tienen que ser mujeres, la mitad de la otra secretaría son hombres. Y también esto sucede no solo en el ejecutivo y el legislativo, sino en el poder judicial. Es decir, la mitad de las juezas tienen que ser mujeres, la otra mitad hombres. Y luego tenemos estos órganos autónomos como el INE, el INAI, la Comisión de Derechos Humanos, etcétera. Ahí también hay paridad. Es decir, igual en estos colegiados debe haber mujer-hombre y la alternancia de las presidencias en estos colegiados. Entonces, esto nos coloca justamente en un momento donde tenemos una presidenta de la Corte, una presidenta del INE, obviamente una también presidencia en bueno, acaba de terminar en el Senado, en la Cámara de Diputados, y finalmente una presidenta. Esto tomó muchos años, esto que hoy tenemos, este año tenemos, tomó cerca de 40 años, empezó desde los años 80 y 90 con algo que se llama la ley de cuotas, que algunas feministas empezaron a impulsar, en particular un grupo que se llama Mujeres en Plural, digamos, son las autoras de estas ideas de que había que impulsar cuotas en los partidos, entonces que el 20% de las candidaturas fueran para mujeres dentro de los partidos, después se impulsó a 30, a 40, pero no solo de cuotas, y este es donde empieza a ser muy interesante, y México es un país único en eso, es que llegó a haber unas sentencias desde la sala superior del Tribunal Electoral y llegó a haber también unos lineamientos desde el INE llamados, bueno, esto que se llama bloque de competitividad o en la forma en cómo se integran las listas de diputadas y senadoras proporcionales o de diputadas locales o incluso en el cabildo mismo a nivel municipal. Y es que debe de haber alternancia hombre-mujer en las listas y los bloques de competitividad quiere decir que las mujeres no las pueden poner los partidos en los distritos donde siempre pierden. ¿Por qué? Porque había estas cuotas, pero sucedía que las mujeres estaban hasta abajo de las listas y nunca les tocaba, o sea, conforme se dividía el voto y se daba los porcentajes, o las ponían en estos distritos perdedores. Entonces, la paridad efectiva llega realmente cuando empieza a haber estos lineamientos para decir, a ver, partido tal, dime cuáles son tus distritos ganadores, ¿no? Pues este y este. Ah, pues ahí tienes que poner paridad en estos distritos de competitividad media y en estos bajos. Eso quiere decir que entonces las mujeres van por el boleto ganador, van por el distrito ganador, van por la lista ganadora. Y eso hace que ahora sí en el Senado, en el Congreso, en los congresos locales empiece a haber 50% de mujeres, no solo en las candidaturas, sino ya en los cargos. Y eso también ayuda, bueno, las gobernaturas recientemente también, si se acuerdan, este tema de que los partidos deben de poner, por ejemplo, si son 9 gobernaturas, fue este año que se estaban compitiendo, tenían que ser 5 mujeres, 4 hombres. Cómo los ponían y demás era su bronca, pero el tema es que tenían que poner 5 candidaturas. Y pues el resultado de esto ha sido impresionante por dos lados, ¿no? Por uno, que tenemos ya mujeres con mucha experiencia política, o sea, yo creo que las dos candidatas que tuvimos en la boleta a nivel presidencial, pues no es poca cosa la experiencia que tenían, o sea, si no hubiera habido paridad, hubieran llegado, pues quién sabe, unas cuantas, con poca experiencia, pero pues el hecho de tener ya
una jefa de gobierno, una senadora con muchos años de experiencia previa, es gracias a la paridad. Y por el otro, que no sé si se fijaron, pero en estas boletas había un montón de mujeres, o sea, podíamos votar. A mí, en mi caso, yo vivo en Coyoacán, yo tenía que votar por 6 boletas y por todas las boletas voté por mujeres y en algunas boletas o incluso en algunos estados, por ejemplo, Guanajuato, Morelos, o sea, las candidatas a gobernatura eran puras mujeres, o sea, de que igual que la presidencia iba a quedar mujer sí o sí. A mí me sorprende mucho Guanajuato, pues porque es un estado relativamente conservador, no solo lo mantuvo el PAN, sino por primera vez Guanajuato tendrá su primera mujer gobernadora, ¿no? Entonces eso también, Morelos ni se diga, Veracruz, entonces eso es el tema de la paridad y creo que es fundamental decir que no solo tenemos una mujer presidenta, sino tenemos a muchísimas mujeres tomando cargos públicos. De los 20,000 puestos de elección, prácticamente 10,000 son de mujeres. Entonces eso pues es muy, muy significativo. El lugar de las mujeres empieza a ser la política. Yo me sumaría a algo que dices, Mónica, y que me gusta cómo lo planteas, porque dijiste al inicio, ¿no? El ABC de la paridad, porque además cuando das el cuento, pues parece que no hay tumbos, ¿no? Parece que es como lineal y que llegó esta genial idea de, claro, encabezada quizá en un primer momento cuando estas mujeres se ponen de acuerdo, ¿no? Mujeres en plural y dicen, oye, hay que alzar la mano para poner estas cuotas. Pero evidentemente cuando esto se vuelve ya la realidad, más allá de estos cuotas, cuando están los lineamientos y llega esa primera reforma, ¿no? La primera reforma que se vuelve efectiva, donde estas cuotas no nada más son cuotas en candidaturas, sino sí es obligatoria la paridad después de las otras elecciones. Y efectivamente en la reforma de 2014 se vuelve realidad que en el proceso electoral del 2018, es decir, el del sexenio que estamos terminando, llegamos a lo que incluso coloquialmente se conocía como la legislatura de la paridad de género. Y no es que nada más sea un eslogan, porque evidentemente la representación cuenta, y eso luego dará parte a la segunda parte de esta conversación, pero a partir de la apertura de esos espacios, en esa legislatura llamada la paridad de género, es que la primera o de las primeras reformas que se aprueban, porque se aprueba en el 2019, es esta modificación a la Constitución que se conoce coloquialmente como la reforma de paridad en todo, a la que hacía alusión Mónica, y que además por eso menciona con muchísimo tino que es atípico México, porque efectivamente es un mandato constitucional, o sea, no es como bien intencionado, no lo dejas a la buena voluntad de los partidos, ni a que las fuerzas se vayan equilibrando, sino que hay un mandato y un principio constitucional, pero además un derecho que es exigible. Esto creo que se analiza en dos partes, ¿no? Primero, como que a la hora que se discute en la Cámara de Diputados y en el Senado y obviamente en las legislaturas estatales, se aprueba porque las voces en contra, supongo que no tienen eco, porque no es taquillero ni políticamente redituable oponerte a la participación de las mujeres en la política. No en este siglo, ¿no? A lo mejor en otros momentos sí era. No lo dicen públicamente, pero hacen todo por oponerse y todo porque se impide la realidad, ¿no? Entonces, hubo una oportunidad anterior a este proceso electoral, es decir, en el 2021, para que, por ejemplo, se alcanzara la paridad en gubernaturas, porque si se acuerdan, también se eligieron, no me acuerdo, 7 u 8 gobernaturas, y en ese momento era como, si te la tomas en serio, pues la totalidad de las candidaturas podrían haber estado dedicadas o en manos, en candidaturas de mujeres a la gubernatura. Y entonces, en el 2021, pues digamos, el hubiera no existe, pero hubiéramos tenido paridad en gubernaturas. Hicieron todas las resistencias, ¿por qué? Porque por cuestiones de competencia, el INE emitió unos lineamientos, a partir de esos lineamientos ordenó, porque no se había legislado, digamos, ordenó que también se postularan, mínimo, había primero también dicho 6, después lo bajaron 1, ¿no? Entonces, pero siempre hay resistencias, ¿no? Alguien me preguntaba hace poco, quiero saber qué fue lo que pasó y cómo se discutió y cómo se pusieron de acuerdo para la paridad en toro. Es que no se pusieron de acuerdo, la pasaron como una bola rápida porque no se podían oponer. Y eso es bien importante porque lo vimos en esta segunda. Mónica también dijo, esta reforma de paridad en todo no llegó en ese primer momento en el 2019, también se quedó corta en el tema del Poder Judicial. O sea, sí traía el mandato al Ejecutivo, al Legislativo, y en el Ejecutivo o Administración Pública ampliado los órganos constitucionales autónomos, como bien señala Mónica, pero había dejado por encimita como que en el Poder Judicial
se procurará, ¿no? Y siempre que escoges verbos del corte procurará, proveerá, tratará, como que se queda en esa buena intención. Entonces, cuando se dio la reforma del 2021 del Poder Judicial Federal, que fue esta otra reforma polémica en términos nada más de competencias y demás, algo que sí es loable es que entonces metieron también el tema de la paridad en el Poder Judicial y empezaron incluso desde la presidencia del Consejo y todo a hacer con un par de concursos exclusivos para mujeres, para que fueran juezas de distrito, para que ascendieran en la carrera judicial, magistradas de circuito. Y cuando se aperturó, digamos, el tema de los nombramientos de la justicia laboral, que es novedosa, hicieron el mismo número de nombramientos de titulares o personas juzgadoras, hombres y mujeres. Y este recuento es importante porque me encantó también cómo lo decías, ¿no? O sea, al final del día hubo dos cosas en este proceso electoral. O sea, las dos candidatas nadie podía negar que eran mujeres que traían no solo trayectoria, sino experiencia en la política, ¿no? En distintos ámbitos, en la administración pública, habían participado, bueno, pues a lo mejor como habían sido ocupado algún cargo de elección popular, o en el caso, por ejemplo, de una de las candidatas que había sido titular también de una alcaldía, bueno, ambas, aunque no se diera el proceso, digamos, de elección. Entonces, pero lo que dices, Mónica, sí creo que era un tema de representación que cuenta. Cuando estabas entre la boleta, yo no voté en Coyoacán, yo voté en Miguel Hidalgo y me pasó lo mismo. O sea, yo tuve la posibilidad, salvo en el caso de alcaldía, ¿no? Pero y había razón, y había posibilidad de impulsar mujeres a través de ciertos votos en la selección de alcaldes, pero podías votar por puras mujeres prácticamente, ¿no? Entonces, eso que creo que también en el solo momento de ver una boleta en esa tiene un impacto importante. Y si volteabas la boleta para ver las listas plurinominales o las listas, digamos, para entrar a las concejalías de las alcaldías, también se encontraban representadas a todas estas mujeres. Entonces, me impactó el número que diste, ¿no? De una elección que se dice que es la elección más grande de la historia de nuestro país, ¿no? Más de 20,000 cargos de elección, pues 10,000 sean las mujeres, pues es justamente eso, ¿no? La ruta hacia la paridad que hace que hoy en México podamos decir, después de 200 años, tenemos, y después de 65 presidentes, hombres, vamos a tener a la primera mujer, digamos, que se pone la banda presidencial. Y creo que eso, tienes toda la razón, Mónica, es cómo llega una mujer a la presidencia, no se podría explicar sin el tema de la paridad. Así como en algún momento, cuando llegó la primera diputada o senadora, pues no se podía explicar sin el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en este país. Y eso pues nos deja con la siguiente parte que planteaba sobre la conversación, Mónica, que es pues cómo se cruzan estas cuestiones de poder y liderazgos y cómo los liderazgos de las mujeres pueden o no necesariamente ser otro tipo de liderazgos. Y bueno, pues ahí también me gustaría que empezaras. Sí, justamente en AUNA nos hemos planteado sobre todo este tema, ¿no? El hecho que lleguen mujeres a los cargos públicos no quiere decir que tengan poder. eh, y pareciera algo que van juntos, ¿no? Pareciera que la autoridad y el cargo van juntos, pero hemos empezado a ver que muchas mujeres llegan incluso a la candidatura porque el suegro, el hermano, el primo, o sea, fueron parte de esta red familiar que probablemente les aseguró el voto y el levantar la mano cuando aquel hombre les diga, ahora sí te toca alzar la mano, ¿no? Eh, algunas es una anécdota, pero es real. Dicen, bueno, pues llega esta mujer a la presidencia municipal como la alcaldesa, pero resulta que el despacho de al lado es su esposo el que realmente toma las decisiones, ¿no? Entonces, pues todo el mundo va y negocia en la oficina de al lado, no con la Vaya. alcaldesa. ¿Es el Entonces, caso de Claudia este? pues no sé, por eso lo que quiero decir es cómo sucede en distintos lugares. Déjame, Ahora, hay, hacer una observación, porque yo creo que sí, antes que vayamos para allá, para mí no está contestada la pregunta de la trayectoria, porque se ofrecieron elementos de las consecuencias. Es decir,
Este recuento histórico, ¿no? Válido, legítimo y que sin duda explica a la paridad, no es una consecuencia, digamos, como dicen los biólogos, hematopoyética, es decir, se formó por sí misma. ¿Y por qué es importante señalarlo para mí? Porque es justamente estas condiciones previas que existieron para que esto ocurriera, van a ser las mismas condiciones que vamos a ver si se sostienen en los escenarios políticos, sociales, inclusive culturales, para mantener esa tendencia. ¿A qué voy? Yo Ahí, creo que ese es justo el tema, Edgar. Y déjame exacto. terminar un poco o sea, yo lo vengo a traer como problema. Sin embargo, también hablamos, o sea, así como hay este asunto de, pues llegan con alguien detrás, o sea, Ujú, sí, sin poder, con cargo, pero sin poder o sin autoridad. ujú, Hay otros casos donde las mujeres rápidamente se dan cuenta, oye, tú, oye, me está pasando, no, a mí también. La forma en cómo fuimos socializadas y el tema de unos cambios cultura, o más bien unos cambios políticos tan rápido sin el cambio cultural, puede ser que de pronto digan, no, pues es que, pues mi marido me regañó, mi marido, le tengo que ir a pedir permiso a mi marido. Oye, pero es la presidenta municipal, no le tienes que ir a pedir permiso a nadie. Ah, sí, cierto, ¿verdad? O sea, el que te estoy diciendo, ya me cayó el 20, sí, cierto, es algo que sí sucede. Y nos seguro. lo decía uno de los partidos, yo creo que más conservadores que ha tenido que impulsar por obligación a muchas mujeres, nos decía, pues mira, llegan ahí sin saber qué onda, pero por lo menos entre la mitad y una tercera parte toman su primer plática de empoderamiento, feminismo, se juntan en el mismo cuarto que otras mujeres y les cambia el chip y ese día se empoderan y se alebrestan y nunca más vuelven a levantar la mano porque alguien les dijo que. Les estoy contando yo creo el ejemplo más extremo para mí de la política. Hay otros donde llegan feministas empoderadas con una super formación de años y décadas. Y las feministas, este grupo que decíamos de los 70s, los 80s, han sido muy buenas para formar liderazgos y para pasar estafetas. Y creo que en AUNA somos parte de ese legado. Nosotros siempre decimos, AUNA no existiría sin este pase de estafetas y sin esta paridad. Nosotros estamos llegando justo cuando ya se están abriendo miles de estos espacios y lo que necesitamos es formar estas mujeres en liderazgo y formar y llegar justo con una agenda, con propuestas, con autoridad, con poder. Eh, sí, claro, hay algunas que no, ya no formamos, ¿no? O sea, pero hay unas pues que llevan dando la lucha desde hace 20, 30 años, que no hay que formarlas en nada. Entonces, sí, sí quisiera como ponerlo en la mesa, pero también decir que son cambios muy rápidos que suceden, que uno necesita una comunidad, o sea, uno necesita una red para decir, sí es cierto esto que me están diciendo, sí es cierto esto de que mi esposo no me ayuda, sino que nos redistribuimos la carga de cuidados, o sea, nada más decir esto, es un cambio muy rápido. Y sí requiere una deconstrucción, y este sería también un punto importante de la conversación, sí requiere un cambio muy importante también de los propios hombres, y que no queremos dejar por fuera de estas conversaciones a los hombres. ¿Qué quiere decir? Pues así también, tú no me ayudas, yo tengo un trabajo, tú tienes otro, ¿cómo nos distribuimos la carga doméstica, de reproducción, de cuidados, económica? Y eso pues le toca también a los hombres decir, claro, no ayudo a mi esposa, sino como que estamos igual, o mi carrera es igual de importante que la de mi esposa, o incluso está bien que las mujeres no tengan pareja y que no tengan familias y que si ellas quieren decidir hacer otras cosas está muy bien. O sea, yo creo que ese es el gran cambio cultural, que además sí diría que no es la paridad, o sea, es el feminismo y el patriarcado de lo que estamos hablando, que es mucho más que el poder político y la autoridad, o sea, y son estas conversaciones que el país está viviendo y bueno, Claudia dirá también, pero cada vez que nosotros vamos a marchar el 8 de marzo, a mí me impresiona muchísimo
los letreros que hay. O sea, ahí es diciendo desde, este señor me violó, abuelita, yo estoy hablando lo que tú no has podido, decir. Yo soy la doctora de las niñas que no vas a tocar. O sea, esas son las conversaciones que están sucediendo y el gran cambio cultural, eh, que se ve tal vez ese día muy visible, pero que está sucediendo todos los días. Y igual que la paridad, igual que la presidenta, son cambios que están de manera simultánea, tumultuosa, sin mucho orden, qué es qué, pero pues ahí están, ¿no? No sé, esa es Ok, un poco la hipótesis, sí. eh, que las Yo- mujeres estamos llegando a lugares, bueno, y otro cambio que también querría yo decir, todos estos cambios llegan, después de casi 40 años, donde la desigualdad que había educativa entre hombres y mujeres se ha emparejado. Entonces, esto también representa un gran cambio en el mercado laboral, en la política. O sea, llegan mujeres con mucha educación. ¿Y sabes dónde se ve eso? O sea, eso es muy, muy impresionante. En comunidades indígenas en Oaxaca y en Guerrero, las mujeres que fueron por primera vez a la universidad de sus familias, de pronto es como, híjole, ¿y ahora de qué voy a trabajar, no? O sea, ya soy abogada y pues no me voy a regresar a mi comunidad a ser campesina. Están regresando a ser presidentas municipales, están regresando a ser síndicas, están regresando a ser diputadas locales. eh, y se ve muy, muy fuerte como este cambio que está llegando la paridad, pero están llegando muchas mujeres muy educadas, ¿no? Con alta formación educativa. Entonces Ujú, también esto de que pues, llegaron y no saben qué están haciendo, no, no, ya llevan un rato sabiendo qué están haciendo, ¿no? claro. Eh, yo lo que identifico aquí es que este proceso de cambio, estas 3, 4 décadas, han ocurrido una serie de cosas, ¿no? Por decisión de acción colectiva que han logrado esto, justamente, ¿no? La paridad, insisto, no es producto desde mi punto de vista y desde lo que puedo observar, digamos, haciendo un análisis sociológico, es que no es un tema de autorreflexión de la sociedad y entonces dice, decidamos por aquí. De lo que ustedes han conversado, distingo lo siguiente. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque estos 5 o 6 puntos que yo puedo destacar, seguramente ustedes tienen más. Para mi gusto son esos puntos que siguen vivos y que hay que conservar para entender no solo qué es lo que sigue, sino entender cómo Claudia Sheinbaum va a incidir o no en esos puntos. Primero, ¿no? Claudia, comentabas la importancia de la apariencia, es decir, de la corrección política. Cuando tú afirmas, nadie en su sano juicio en estos momentos va a estar en contra públicamente, ¿no? De una agenda de estas características. Y Entonces, hablaba del proceso de la representación. O sea, eso hay que aprovecharlo. Sí, la agenda es otra cosa. Ahora hablamos de la agenda. Eso hay que aprovecharlo, ¿no? Sí. Entonces, la representación, digamos, esa tendencia que subió de interés, que se mantiene en el interés, que hay retrocesos en otros países y de eso después podemos hablar, es decir, no todo es rosa, hay severos procesos y yo que vivo en Estados Unidos tengo más o menos el pulso de eso y me preocupa lo que viene acá porque también puede representar un severo retroceso que en algún lado va a influir en México, pero entonces que existe, ¿no? Para ser claros, una influencia del contexto internacional y el contexto nacional en las reflexiones de la conversación pública que hay que aprovechar y sobre la cual hay que montarse. Por lo tanto, hay que hacer todo lo posible para que esa conversación se mantenga. Porque si hay una dependencia de esa conversación y la conversación se hace negativa, entonces los resultados pueden ser negativos. Segundo punto que se comentó, cuando decías, Claudia, de que de manera inmediata que había que ocupar espacios, digamos, en estas conversaciones en el Congreso y que después para moverlo al Poder Judicial, ahí estamos hablando de toda una estrategia y toda una organización que tiene que ver con grupos, ¿no? De mujeres que están atentas, que aprovechan esos espacios y que se movilizan en consecuencia. O sea, esto no se hubiera logrado sin ese grupo organizado, que no sé si son las mismas que marchan, puede ser, no sé si hay organización de tareas específicas, no lo sé, pero ahí hay una acción colectiva
que logró esos espacios y que seguramente deberá de conservarse para seguir ese trabajo y garantizar lo que se tenga que garantizar. Tercero, formación de liderazgos. O sea, comentaron en este momento, Mónica, me llamó mucho la atención esto, en términos de esta formación de liderazgos, ¿no? Al viejo estilo de los cuadros políticos, para pasar estas estafetas en donde hoy los liderazgos tienen un mayor acceso a la educación, hay más preparación, ¿no? Pero finalmente eso es un ingrediente muy importante para que esto no muera y entonces estos logros que ya nos hicieron muy bien el recuento, continúen. O sea, a alguien habrá que pasarle dentro de toda esta organización colectiva esa estafeta. Entonces, no me imagino la vida de esto sin la formación de liderazgos. Siguiente punto, ¿no? Esta necesidad de sí o sí seguir generando acciones colectivas que permitan ocupar esos espacios públicos y los que se puedan abrir. Y el último punto que me parece bien interesante en términos de un impacto en la política pública es este tema de la educación. Esto que comentas, que dices hoy, a ver, ya no vamos a encontrar, o que cada vez es más difícil encontrar una mujer en un cargo público que no sepa qué hacer, ¿no? De repente, por estas circunstancias de contexto, lo que ustedes quieran le cayó. Hoy tenemos estas mujeres capacitadas, perfectamente entrenadas, porque yo a la ecuación que ustedes comentan de representar no es igual a tener el poder, yo pondría otro grado en la ecuación, tampoco es igual a eficiencia en el cargo. O sea, entonces, con la educación empezamos a darle vuelta y a, de alguna manera lo voy a decir así, a contraatacar toda esta narrativa conservadora y reaccionaria que existe, que se monta en la meritocracia para decir, no, no, a ver, espérate, aquí lo importante no es eso, sino lo importante es si se desempeña bien, y si se desempeña bien no importa qué color sea, no importa qué preferencia, no importa nada. Creo yo que estos 5 o 6 elementos son los que explican toda esta evolución y creo yo que sobre esos elementos, ¿no? Habría que ver, yo vería si Claudia, por ejemplo, Sheinbaum está haciendo algo en términos de favorecer esta educación, si está haciendo algo de promover estos liderazgos, ¿no? Si está haciendo algo en términos de, entre estas estrategias, abrir esos otros espacios donde se tengan que abrir, si esto, ¿no? En temas de esta expansión pasa a la iniciativa privada para poder aterrar el tema cultural, porque estamos hablando ahorita nada más de la arena política. Entonces, por eso me importaba, ¿no? Es decir, porque lo que vimos es un recuento de los logros importantísimos, pero quizás ese mecanismo disparador que ha logrado y que explica esos logros, me parece que en mi punto de vista serían muy, muy importantes señalar y puntualizar, porque si ahí vemos que se empiezan a favorecer las cosas, creo que entonces podríamos tener elementos, o en mi caso, para entender si el desempeño de Claudia Sheinbaum eh, puede estar apoyando, favoreciendo o no. Voy a decir una cosa antes de que, porque sé que Mónica tiene mucho que decir y yo he tenido espacio de Edgar, pero a ver, creo que lo que pasa es que lo estás viendo con los ojos, la verdad, bastante patriarcales o de la manera de ver esto, o sea, justo falta la de la agenda. La llegada de una mujer a la presidencia o la llegada, todo es muy importante, nada más por representación y por paridad y por todo el potencial que tiene. Cuando Mónica explica el tema de los liderazgos, por lo menos desde la perspectiva de Aúna, y yo te lo puedo decir, porque además lo platicamos, aunque sea por un mensajito, yo después de la ola, la cruda electoral, o sea, todo lo que pasó, yo sentí paz en mi corazón por lo que estamos haciendo en Aúna, y por lo que he visto, y por los frutos que veo, y no por Aúna, pensando desde el ombligo de la capital de la ciudad, o sea, al contrario justo por lo que veo y lo que he visto en la representación de las mujeres en sus comunidades. Y tampoco estoy hablando desde la meritocracia de porque salió y se fue a estudiar a una gran universidad. Sí, el simple y sencillo, la lógica de alcanzar a ver otras cosas que antes no estaban viendo y que por eso nosotros sí estamos buscando, y me sumo como cofundadora de AUNA y porque realmente en estos días es lo que me ayuda a pensar
o a encontrar mucho optimismo en esa parte, ¿eh? De hecho, justo frente a la derrota de los partidos y a la vieja política y al viejo entendimiento de todas estas cosas, sí estamos buscando mujeres y hemos estado buscando mujeres y encontrándonos entre mujeres que representan y representaremos y trataremos de de representar nuevas formas de hacer política, de que aquellas identidades que han estado tradicionalmente excluidas o discriminadas puedan ocupar los espacios en la política. Eh, Puede haber mujeres con trayectoria y experiencia y a mí no me parece que podamos descalificar ninguna, pero tampoco creo que lo estemos midiendo en términos de eficiencia, porque ahí tampoco saldrían los hombres bien calificados. O sea, No, eso es no, no, otra no. lógica y otra historia, ¿no? Claro, Lo que claro, veo no, es no, no. esta experiencia, este trabajo, porque lo que queremos es que exista, a lo mejor, esta convicción de que la política nos puede ayudar a transformar socialmente, ¿no? O sea, y que claramente para eso, pues, ¿qué se requiere? Se requiere que haya reglas claras, que vayas eliminando, pues, las viejas prácticas, que nada más sean compadrazgos, que nada más sean acuerdos cupulares, que eso es lo que se vio que está siendo derrotado en las urnas. O sea, yo sí creo que hay un mensaje ahí de que esas viejas prácticas están siendo derrotadas. No absolutamente, porque como están acuerpados y blindados, esos señoros pues llegaron a ocupar las curules por la representación plurinominal y los veremos hacer los teatros de siempre y tratando de hacer los acuerdos de siempre. Y ahí vendrá la siguiente parte de la conversación que dejaba, que creo que es la más interesante, como dice Mónica, que es el que llegue una mujer, pues ni garantiza agenda de género, ni necesita perspectiva de género, ni garantiza feminismo, porque además no hay un solo feminismo, que esta es una plática que siempre hemos estado teniendo, nosotros, por lo menos acá, pero sí queremos confiar en que surjan estos liderazgos. O sea, pero el liderazgo desde la perspectiva de que, pues sí, el poder que vas a ejercer lo ejerzas con esta convicción de que se puede hacer de otra manera. O sea, no hay una regla única, unívoca y exclusiva. Y sí hay agendas que además, con independencia del partido en el que te encuentres, puedes alcanzar e impulsar cuando llegas y participas en la vida pública, ¿no? Con independencia de cuál sea el cargo. No me quiero extender yo para que no nos llegue la guillotina de Armando y quiero escuchar lo que Mónica tiene que decir, sobre todo en términos de agenda, y seguramente algo tienes que decirle a Edgar. Sí, no, yo, ¿cómo continuar con esta idea de qué es un liderazgo? Creo que también, así como nos estamos cuestionando que el cargo no va junto con la autoridad y el poder, creo que también es qué es un liderazgo, qué es un estilo de liderazgo también. Eh, les diría como que a nivel de la literatura internacional, pues, habla de esto de eh, uno cada vez ante problemas complejos, pues necesitas traer a la mesa distintas perspectivas, llámese el sector privado a veces, llámese las comunidades, los expertos, ¿no? El caso de pandemia fue muy claro, por ejemplo, y hay muy buenos casos en esto de donde había mujeres presidentas, cómo se manejó la pandemia. Y uno de los temas era porque se escuchaba a los expertos o porque se convocaba mesas a discutir y no se tomaba Ujú. una decisión así de mágica, voy a solucionar todo porque yo puedo, que es otro estilo de liderazgo, ¿no? Es igual liderazgo si quieres verlo así, pero es un estilo muy tradicional, muy totalitario, muy autoritario, muy jerárquico. Y entonces, claro, en la desesperación, pues tú como presidente no vas a solucionar una pandemia, necesitas de un montón de soluciones, o sea, técnicas adaptativas, tecnológicas, de perspectivas, de logística, etcétera. Eh, y yo creo que eso es como lo que se está considerando ahorita como la ventaja de las mujeres, que no sé si lo habrán oído, pero pues esto, como fuimos socializados en esto de tú nunca tienes la razón, tú tienes que obedecer y oír a los demás, ¿qué estás haciendo aquí? Eres una intrusa. Entonces, o sea, la misma Jacinta Aren, que fue, yo creo que es una de las mejores primeras ministras en el mundo que tenemos actualmente, ya dice, yo tengo un síndrome de impostora, o sea, yo tengo un déficit de seguridad que en estos momentos de pronto me ayudó, o sea, fue algo positivo para poder sentar a la gente y escucharla y tomar la decisión después de escuchar a mucha gente, ¿no? O sea, no fue algo que yo
tomé la decisión sola. Entonces, eso sí, digamos, es un producto entre eso, la socialización, las condiciones, obviamente las personalidades, o sea, no esto, y algo que también es formable, o sea, no es que estas personas nazcamos con estas habilidades, sino también se forman y sirven. Y yo creo que es Exacto. muy útil en términos también de estos liderazgos feministas de antes y de cómo se han ido pasando la estafeta. Incluso ellas mismas pues, venían de partidos diferentes. Si tú ves sus valores e ideologías son totalmente diferentes, pero fue su capacidad de ponerse de acuerdo estratégicamente e ir a dar estas conversaciones al interior de sus partidos y pues no soltarse en el momento de la votación, porque iba a ser muy fácil decir, no, pues aquí mi jefe de partido ya me dijo que votar en contra de la paridad y pues lo escucho. Ahora, algunas de ellas se lo han pagado muy caro, o sea, y muchas de ellas no van a volver a ser candidatas, justo por lo que hicieron, ¿no? Ese es como esa resistencia. Entonces, creo que eso es parte de esta ecuación. Ahora, hablando ya de la agenda, o sea, la agenda sí son las propuestas de política pública, que es lo que tú hablas, Edgar, como la eficiencia en el cargo. No, no sé si yo le quiero decir eficiencia, pero sí es tener claro ya que estás en el cargo, ya que tienes el poder y la autoridad, ¿qué haces con él? ¿No? O sea, y cómo resuelves problemas. Y pues hay problemas de género, o sea, de igualdad de género, y te diría que, por ejemplo, a mí cuando me preguntan cuál sería una agenda de género para la próxima presidenta de la República, yo diría el Sistema Nacional de Cuidados. Y cuando a una mujer le dices un Sistema Nacional de Cuidados, o sea, ni le tienes que explicar qué fregados es esto, ¿no? Ella sabe que es ayudarle a cuidar. Y como nosotros tenemos cuidados con los hijos, los papás, las personas con discapacidad, nuestra propia familia, o sea, por eso no nos tienes que explicar de qué se trata. El hecho como de reorganizar estas cargas de trabajo, el hecho también de remunerar o reconocer el valor de las cargas de cuidados no remuneradas es fundamental en la igualdad. Y en México tenemos un mercado laboral sumamente bajo en términos de participación de las mujeres porque no hay quien cuide. Entonces, Ujú. pues normalmente se queda la hija más grande y no va a la Mm. escuela. O sea, las famosas ninis, cuando tú descompones esto, te encuentras que son las adolescentes que cuidan a los hermanos chiquitos o que tienen que llevarlas a la escuela, recogerlos de la escuela por los horarios de la escuela, que les tienen que preparar la comida porque los papás están trabajando, o el mismo sistema, digamos, de empleo informal, o sea, las mujeres, no sé, en el ambulantaje, es porque tienen la flexibilidad de poder seguir cuidando al mismo tiempo que no tienen estos horarios estructurados de una empresa y de un sector privado totalmente estructurado. Y es como una Entonces, regla no escrita en las familias mexicanas, ¿no? O no sé si exacto, las exacto. nacionales, Y de el decir, a propio ver, eres López, mujer, eres la mayor, esto te toca y no te salvas. exacto, y el propio López Obrador Mm. también, como buen patriarca, lo tenía metido en la cabeza cuando salían las marchas y le decían, no, no, pero es que las mujeres están discutiendo, no, no, las mujeres en la casa, o sea, se tienen que cuidar. Entonces yo creo que una es tener la presidenta diciendo, no, no es en la casa. Mira, tenemos una presidenta, pero otra es decir, ¿cuál es el arreglo institucional, el financiamiento público, la infraestructura, los horarios, las licencias de maternidad y paternidad, los permisos de poder ir a la escuela, el día de la junta, el día de las calificaciones, el día de recoger los horarios escolares? Y no solo de los niños, porque a veces en esto de las estancias infantiles pareciera lo único. Yo tengo papás ahorita que están requiriendo muchísimos cuidados y nuestra carga distribuida en la familia no está bien distribuida entre hombres y mujeres. Entonces, viene un país muy envejecido rápidamente y pues las mujeres igual vamos a tener que dejar de trabajar, dejar de hacer montones de cosas por cuidar a nuestros papás, ¿no? Entonces, este tema del Sistema Nacional de Cuidados es fundamental. Obviamente está la brecha salarial, o sea, el tema de que se pague igual a mujeres y a hombres, ese es un tema muy importante en el sector privado, ya que tú hablabas.
Y creo que sí hay mucha organización colectiva, incluso en el sector privado, te diría Edgar. O sea, digo, Claudia conoce muy bien abogadas, conectadas, el Consejo Mexicano de Mujeres de Negocios, o sea, hay muchas redes y organizaciones. Y esto que te digo de que empiezas a juntar a mujeres en la sala y salen mil ideas. Y sí está sucediendo en el sector privado, también se están dando estas conversaciones. El acoso laboral definitivamente es una de estas grandes conversaciones. Eh, las guarderías y el tipo de flexibilidad que necesitan dar las empresas para lograr esta diversidad son algunos de estos muchos temas de igualdad de género, ¿no? Entonces, esa sí es la agenda, ¿no? Esa sí es Buenísimo. cómo creas política pública, infraestructura pública, financiamiento, presupuestos, impuestos para sostener esto y para reformar esto, ¿no? El embarazo, ¿no? Por ejemplo, la incapacidad de maternidad, pues solo existe en el sector formal. O sea, si tú tienes un empleador y has contribuido, tienes una incapacidad pagada. Si no, si tú eres freelance o si tú eres mujer ambulante o si tú eres dueña de tu propia compañía, nadie te paga tu incapacidad de maternidad. Mientras que en otros países sí sucede, ¿eh? ¿No? O sea, no es imposible. O sea, en Argentina, la incapacidad de maternidad es una prestación universal. Ok, ok. ¿No? Esas son políticas con perspectiva de género. Creo que ahí abres un tema bien interesante en donde nos gustaría, o por lo menos a mí, tener una conversación aparte en este mundo privado. Porque como no se ve y en esta realidad nacional, eh, sin duda debe de haber estos grupos, estos avances, pero creo y tengo esta impresión de que también hay resistencias y bien importantes por el tipo de perfil de las empresas mexicanas que tenemos, no importa que sean enormes y grandotas y transnacionales. Yo creo que ellas, ¿no? Y es una hipótesis, a lo mejor esto es ahora sí que viene de otro costal, ellas están muy atentas a lo que ocurre en los contextos internacionales porque son sus mercados. Y estas influencias, por lo pronto, de los Estados Unidos, cuando bajan a estas empresas, sobre todo cuando se trata de una empresa norteamericana que tiene sucursales y que operan en México, que de repente les llega la directriz de otro lado, decir, no, 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 se acuerdan de las oficinas de los departamentos DEI, ¿no? Diversity, Equity and Inclusion, me los eliminan, por favor, porque ya no más. Ese tipo de cosas a mí me preocupan porque hay un avance importante y porque se trata de que ese avance no solamente siga, sino que se instale culturalmente. Pero bueno, creo que ese sería otro tema de otra conversación, para otra Sí, yo creo que conversación. tienes que invitar ahí. Con mucho gusto te podemos sugerir unas mujeres maravillosas en esos temas. Sí, sin duda. Ahora, Y ya, para cerrar en términos de esta agenda y de lo que ya le conocen a Claudia, eh, ¿qué escenarios prevén? Pues mira, a mí el otro día me entrevistaba una colombiana y creo que está ya muy de moda decir esto de si le va a hacer caso a López Obrador o no, ¿no? O sea, esa es como la gran preocupación, si va a ser esta mujer sumisa con el hombre en la oficina de al lado o no, si va a ser una mujer en el cargo sin poder. Ese es como el gran dilema. A mí me preocupa un mes antes que es la supermayoría que Morena pudiera llegar a tener en el Senado y en el Congreso, todavía con López Obrador como presidente, Okay. impulsando esta serie de iniciativas que ya incluso envió me parece que están en el Senado, ¿no, Claudia? Tú sabrás. sí, están todas en el Senado y sí, es el momento de más preocupación porque incluso puede pedir iniciativas con trámite preferente con mayorías absolutas en el Congreso a partir de septiembre, ¿no? Es todo Sí. un mes para cambiar pues la lógica del país en términos de equilibrios y de muchas cuestiones de agenda importantes. Sí, entonces creo que eso lo tendremos, o sea, esa discusión la tendremos que separar de la presidenta o no la presidenta. O sea, Ok, ese es septiembre, antes ok, ok, de que Claudia tome posesión el 1 de octubre. ok. Entonces, esa sí es una pues, preocupación muy grande que yo no sé si ahorita todo el mundo entiende,
Justo en estos momentos se está discutiendo este tema se llama la cláusula de no sobre representación. El INE tiene desde hace varios años unos lineamientos de cómo se reparten estos temas de los plurinominales, es básicamente eso. Este tema también de que el verde tiene, o sea, resulta que es como, tiene muchos escaños, tiene muchos curules, en realidad son morenos vestidos de verde, pero que se diseñó así, justo la coalición la diseñaron así para que no les aplicaran esta cláusula de sobrerepresentación, o sea, todo el mundo en los círculos íntimos electorales se la sabe, y es un tema que va a acabar probablemente en el tribunal y decidido en última instancia cómo se aplica esta cláusula, ¿no? Creo que es importante también no confundir los plurinominales con esta cláusula. O sea, los plurinominales sí son diputados y diputadas que necesitamos sí o sí, los senadores también, son los que nos ayudan a representar a las minorías. Pero cuántos y cómo se reparten, eso es este tema de la sobrerepresentación. Eh, y pues eso es lo que hay que estar atentos estos 2 meses, porque esto se decide prácticamente hasta el 20 de agosto, por ahí alguien Ujú. nos decía, 23. y 23 de agosto. Entonces, pues va a tomar muchos meses terminar con esta incertidumbre y luego, pues, ¿qué pasa en las cámaras en septiembre? Eso sí te diría que es previo a todo, la nueva presidencia. Después, yo creo que será importante cómo actúa, Claudia, de quién se rodea. Eso es importante. Digo, lo que le conocemos bien a Claudia es que ella le gustan las jerarquías, le gusta Ok, mucho que la manden y mandar. ok, Eh, importante. Y se nadie reúne ves. y sí se rodea como de perfiles técnicos hasta donde o sea, que en la parte de hacer. Pero sí, yo quisiera coincidir, bueno, coincido con esta parte hay dos momentos, el que ya viene que sí es peligroso, pero no por Claudia la presidenta, por el presidente actual, las iniciativas ya presentadas y lo que parece que cómo va a quedar integrado finalmente el Congreso a partir del 1 de septiembre que toma posesión pues esta 66 legislatura en el Congreso de la Unión. Y después ya veremos con eso, o sea, digamos, con el actuar del Congreso, porque también no es fácil, qué le queda como punto de partida en términos de cómo está el Poder Judicial, los organismos constitucionales autónomos y sobre todo el tema de si se elevaron o no todos los programas sociales que trae el presidente con el diseño que él trae, con sus iniciativas a la Constitución, porque eso sí pasa por no podemos olvidar que el presupuesto ya está aprobado, por lo menos para el cierre o el inicio del sexenio, digámoslo de esa manera, y pues para el tema de los programas sociales y que se constitucionalizan, que eso seguramente incidirá de alguna manera en la agenda de propuestas de la presidenta. Yo lo que creo es que, pues también, como hemos dicho muchas veces, no podemos ni es una sola persona, ¿no? Que va a poder salvarnos mágicamente de todas o de las enormes complejidades nacionales que tenemos aquí ilustradas, sobre todo con un tema, pero que sí creo que da para más, el tema nada más de las políticas ya con perspectiva de género, porque hay muchas rutas que sí se tienen y sobre los cuales se puede ir poniendo el foco para que no la llegada de una mujer a la presidencia se vuelva un hecho que puede ayudar a la representación o a la representatividad, pero que quede en la irrelevancia por haber dejado de lado a las mujeres, a las niñas y a las jóvenes por no haber tenido una agenda con perspectiva de género. Pero sí creo que son esos dos momentos y yo, como les he dicho muchas veces, yo sí soy de esta idea de la lógica de pedirle a Claudia Sheinbaum candidata, a Claudia Sheinbaum presidenta electa, que se sacude el capital político que le ayudó a llegar con un margen tan holgado a la presidencia de la República, pues me parece que hasta políticamente es absurdo pedírselo y solicitárselo y que pues en ese momento en que se asumirán con una banda como símbolo el poder y el liderazgo de Claudia Sheinbaum lo vamos a ver hasta el mes de octubre. Ujú, Y lo que decía Mónica es muy cierto, de quién se rodea tiene que ver con el gabinete y los nombramientos que va a hacer. En esa primera etapa es el gabinete y no olvidar que este sexenio 2024-2030 tiene una pluralidad de nombramientos de la mayor relevancia que obviamente decía Mónica, pues la Corte, porque son 4 ministros de la Suprema Corte, si es que sigue como está,
pero hay cambio en la Junta de Gobierno de Banjico, pero hay renovaciones en la COFESE, pero en el IFT, o sea, hay una pluralidad de casos o de, digamos, Eventualmente el fiscal general, ¿no? La Fiscalía el fiscal General, general en 2028, ¿no? O sea, pues todos ojalá sea están antes. en este sexenio. Entonces, todos esos nombramientos le tocan a ella y pasan por el Senado, que también es ese, y son los que le tocan en este sexenio. Acuérdense que se quedaron pendientes más de 130 solamente en temas electorales. Entonces, los retos y la complejidad del país es enorme como para pensar que podemos tener una varita mágica que nos ayude, ¿no? Digamos, nada más porque ya pasó el domingo electoral, eh, la verdad. Y, y yo agregaría dos cosas. Una, retomando algo que dice Edgar también, que estos cambios no son lineales, ¿no? Que puede haber siempre también retrocesos. Y se ha estudiado también esto, así como hay el efecto de romper el cristal, el techo de cristal, o sea, que la primer mujer que sea presidenta, hay también algo que se le llama el Pisos. efecto del precipicio. No sé, no lo han traducido muy bien, pero esa es la idea. Que Mm, resulta que ponen a una mujer cuando está ahí la cosa así ya toda hecha crisis y que, ay, pues es que es una mujer que nos llevó al precipicio. No, no, ya estábamos ahí, Claro, ¿no? ya O había sea, condiciones previas. Sí, y, ya y estábamos. sí tiene razón que a veces pues esas crisis no las salvan las mujeres ni nada parecido. no. Ese es un tema. Y el segundo es que tal vez el hecho de que no se sacuda, como dice Claudia, rápidamente el capital político que la llevó ahí, no quiere decir que con el tiempo y acomodándose y como que tal vez pasando, sobre todo, yo donde creo que es importantísimo es mantener a Morena cohesionada, va a ser un reto gigantesco. Entonces puede ser que de pronto le llame a López Obrador a que le ayude a mantener como árbitro funcional que luego ha hecho a Morena cohesionada si quiere ir gobernando un par de años y después ya ella pueda ir tomando las riendas. Entonces, el hecho que el 1 de octubre pues no haga algo, no quiere decir que a lo largo del sexenio no lo haga. Si Mm, uno se sabe esta historia de México, de claro, Cárdenas, calles y todo, de no todos. sucedió el primero día que asumió la presidencia, ni tampoco Salinas, ni todos estos como quiebres con los expresidentes funcionó así en el día uno. Mm, Y lo último también, Edgar, yo creo que es muy importante, pues que ella sí entienda la pluralidad, o sea, la pluralidad de fuerzas. Eso sí te diría que no estoy seguro de cómo su estilo de liderazgo, que es ya, así qué muy buen punto. jerárquico y muy lo que ella dice, lo puede entender. Ojalá rápidamente, pues la gente alrededor y ella entienda lo importante que es eso, que le ayuden grupos diversos, o sea, la apertura otra vez a sociedad civil, al sector privado. Creo que eso va a ser las señales importantes, yo diría, más que el 1, 2 y 3 que se deshaga de López Obrador. Ya. Pues, hijo, yo creo que debemos de seguir conversando de esto. Van a pasar cosas, sobre todo en esta parte, digamos, política. Mónica y Claudia, nos gustaría, en la medida que evolucione, regresar con ustedes para ver cómo vamos. Si hace justicia, a mí me parece que quizás si yo pudiera resumir de manera apretada cuál sería la gran preocupación, el punto de observación, sería evitar relajarse y tener esta falsa creencia de que en esta evolución que se comentó desde un principio, pues como entonces ya tenemos una presidenta, ya la hicimos, ¿no? Ya, entonces ya, ¿no? Aquellos que estén incómodos con esta evolución digan, bueno, pues ya qué más quieren, ¿no? Ya tienen presidenta, ya dejen de molestar. Y por el otro lado, dentro de quienes estamos interesados en esto, decir, bueno, pues vamos a relajarnos porque total ya se dio un gran avance histórico que nunca se había dado. Yo creo que evitar caer en esa especie de autocomplacencia me parecería un riesgo importante que habrá que evitar. Y la otra parte de la conversación, para darle, digamos, sentido también a entender estos cambios culturales, es el papel que le toca a la iniciativa privada dentro del marco de este nuevo país que se está formando. Entonces, pues muchas gracias, Mónica, Claudia, por
por estar con nosotros. Les prometo que la siguiente vez que hablemos, yo no hablo y habla Armando. Pobre Armando, que no le dejamos aquí Exacto, hablar, así pero es. Pero bueno, escucho que gracias. también es importante. Gracias por dedicarnos su tiempo. Magnífico. Mónica, muchas gracias. Un favor, dinos, por favor, las redes de AUNA, dónde la encontramos, dónde podemos seguir sus pasos, dónde podemos saber de Es ustedes. Auna México en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Ahí estamos. Y las mías son Mónica Tapia A, sobre todo en Twitter. Estoy tratando, bueno, Twitter en TSX, estas cosas. En fin, soy de las que todos los días me levanto y digo, voy a dejar Twitter y luego al día siguiente, no puedo dejar Twitter. Es un ¿Ya ves por qué no clásico eso. tengo redes sociales? Es un clásico ese. Claudia Aguilar, muchas gracias. ¿A ti dónde te encontramos? ¿Cómo sabemos de ti? Me encuentran en X como @C_Aguilar_Barroso. Muchas gracias, Claudia. Y muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión especial. Nosotros somos Conexionistas MX, así nos encuentran en Facebook y en X o Twitter, como ustedes prefieran. Conexionistas México nos llamamos en Spotify y en YouTube. Y en Telegram nos encuentran como Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso, ahí la encuentran en X y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.